Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este video lo que vamos a ver es el tema hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es sintetizada por las células somatotropas. Las células somatotropas son las más abundantes en la adenopófisis y constituyen alrededor de un 50%. Estas se tiñen con colorantes ácidos, por lo que se denominan acidófilas. La hormona de crecimiento es una proteína simple que está compuesta por 191 aminoácidos. Está formada solamente por una cadena que tiene 2 puentes disulfuro. También se puede producir una variante por splicing alternativo del ARN mensajero que tiene un peso molecular menor y es de 176 aminoácidos. La hormona de crecimiento se va a sintetizar como una preprohormona que va a madurar en el retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi, va a ser clivada a una prohormona y luego a la hormona activa que se va a incorporar en gránulos secretores. Estos gránulos secretores van a quedar acumulados hasta que se produzca el estímulo para la secreción de la hormona de crecimiento. Dentro de las funciones de la hormona de crecimiento, la más importante es la de inducir el crecimiento de todos los tejidos del organismo, siempre y cuando estos conserven la capacidad de crecer. La hormona de crecimiento va a favorecer el aumento también del tamaño de las células, va a estimular la mitosis, produciendo un aumento en el número de las células. Se va a estimular la diferenciación de determinados tipos celulares, como las células del crecimiento óseo y los miocitos precoces, y también va a haber efectos a nivel del metabolismo. La hormona de crecimiento tiene varios efectos a nivel del metabolismo. Uno de ellos es el aumento en la síntesis del ADN, ARN y proteínas, que en general se producen en todas las células del organismo, en todos los tejidos. También va a haber un aumento en la retención de nitrógeno y fósforo, justamente como precursores de esta síntesis de ADN, ARN y proteínas. Va a haber una disminución de los aminoácidos libres y de la urea en sangre, también en consecuencia por la síntesis de las macromoléculas, que son el ADN, el ARN y las proteínas. Va a haber un aumento de la lipólisis y de ácidos grasos libres, principalmente en las células adiposas, donde se va a producir la movilización de los ácidos grasos. Vamos a tener a nivel hepático una disminución de la glucólisis y un aumento de la gluconeogénesis, que van a llevar a un aumento de la glucemia plasmática, y esta glucemia plasmática elevada va a estimular al páncreas para que produzca insulina. También vamos a ver que se forman unas moléculas, unas hormonas llamadas somatomedinas. Algunas se van a formar en todas las células y otras, como la IGF-1, se van a producir principalmente en el hígado y van a tener acciones también a nivel del metabolismo general y sobre el crecimiento de los huesos y de todos los tejidos. Otra de las acciones que van a tener las somatomedinas van a ser el aumento de la secreción de insulina y el aumento de la incorporación de sulfato al cartílago. En general, la hormona de crecimiento va a estimular la formación de proteínas, la utilización de los depósitos de lípidos y la conservación de los hidratos de carbono. Se dice que la hormona de crecimiento tiene efectos diabetogénicos porque sus efectos a nivel metabólico se oponen a los de la insulina. Por ejemplo, en el músculo produce una disminución de la captación de la glucosa y mientras que la insulina produce un aumento en la captación. En la grasa o células adiposas se produce un aumento de la lipólisis, mientras que la insulina produce un aumento en la lipogénesis. Y en el hígado un aumento de la gluconeogénesis, mientras que la insulina produce una disminución de la gluconeogénesis. La hormona de crecimiento va a producir resistencia a la insulina, tanto en músculo, en grasa y en hígado, y esto va a atenuar la acción de la insulina, que va a ser la hormona encargada de estimular la captación y la utilización de glucosa por estos tejidos. Se va a producir entonces un incremento de la glucemia, se dice que la hormona de crecimiento es hiperglucemiante, y también va a haber un efecto compensador de la secreción de insulina. O sea, cuando aumenta la glucemia, el páncreas va a producir más insulina. Estos efectos entonces se denominan diabetogénicos y su secreción excesiva va a provocar alteraciones muy similares a los que se observan en la diabetes tipo 2, que también son resistentes a los efectos metabólicos de la insulina.
La hormona de crecimiento va a tener efectos sobre el cartílago y el hueso. En general, la hormona de crecimiento va a producir un aumento del crecimiento de todo el esqueleto óseo. Va a ejercer múltiples efectos sobre el hueso, entre los que se van a destacar, por un lado, el aumento del depósito de proteínas por acción de las células condrocíticas y osteógenas, inductoras del crecimiento óseo. También se va a producir un aumento en la velocidad de reproducción de estas células condrocíticas y osteógenas, y la conversión luego de los condrocitos en células osteógenas, con lo que se va a producir depósito específico de hueso nuevo. Esto es lo que se llama el proceso de osificación endocondrial a partir de un molde de cartílago. También este proceso nos va a permitir el crecimiento en largo de los huesos. También va a ser estimulado el crecimiento radial de los huesos, no solamente el crecimiento en largo. La hormona de crecimiento tiene un efecto muy potente, estimulante sobre los osteoblastos. Ahora, la hormona de crecimiento también tiene efectos de forma indirecta que se van a producir a través de la síntesis de unas hormonas llamadas somatomedinas. A nivel de todas las células del organismo se van a producir somatomedinas, que también son llamadas factores de crecimiento pseudoinsulínicos, en general tipo 2, y a nivel del hígado se van a producir principalmente los factores de crecimiento pseudoinsulínicos tipo 1. Estos factores de crecimiento, o llamadas IGF-1, los vamos a llamar de acá en adelante IGF-1, a las somatomedinas, promueven el crecimiento celular y el crecimiento de los huesos. También tienen algunas acciones metabólicas, como la acción antilipolítica, que se opone a la de la hormona de crecimiento, que es la lipólisis, y actividad insuliniforme. Generalmente los IGF-1 y 2 van a tener receptores que tienen bastante homología con los receptores de insulina. El IGF-1 puede unirse incluso al receptor de la insulina, pero su acción es menor. La regulación de la secreción de la hormona de crecimiento es muy importante. Lo que vamos a observar es que cuando somos muy pequeños, la hormona de crecimiento está en altos niveles, la mayor cantidad, es donde más alto está el nivel de hormona de crecimiento en sangre, y a medida que vamos avanzando en la edad, a medida que vamos creciendo y envejeciendo, la hormona de crecimiento comienza a disminuir y llegada la adultez vamos a tener un nivel de alrededor de un 25% del que teníamos en la adolescencia. La secreción de la hormona de crecimiento no es de forma continua, sino que sigue un patrón pulsátil, a ráfagas, donde va a haber ascensos y descensos. El ejercicio, el estrés, la dieta rica en proteínas y también el ayuno, lo que van a hacer es elevar las concentraciones medias de hormona de crecimiento en los seres humanos. Ahora vamos a nombrar algunos factores que estimulan o inhiben la secreción de la hormona de crecimiento. Dentro de los que estimulan la secreción de la hormona de crecimiento, vamos a tener, por un lado, el descenso de la glucemia, o sea, una hipoglucemia. Esto va a estimular que se libere hormona de crecimiento por las células somatotropas. El descenso de los ácidos grasos libres en la sangre, el aumento de los aminoácidos en sangre, o sea, las dietas altas en proteínas para producir una estimulación de la síntesis de hormona de crecimiento, la inhibición o el ayuno y las deficiencias proteicas, los traumatismos, el estrés y la excitación también van a estimular la síntesis de hormona de crecimiento, el ejercicio físico, hormonas como la testosterona y los estrógenos van a tener un efecto en el crecimiento a través de la estimulación de la síntesis de hormona de crecimiento también. El sueño profundo, por eso es importante dormir bien, en los estadios principalmente 2 y 4. La hormona liberadora de crecimiento, que bueno, esta hormona va a ser parte del eje hipotálamo hipofisario, va a participar directamente en la regulación de este. Y la grelina, que es una hormona orexigénica. Dentro de los que inhiben la secreción de la hormona de crecimiento, vamos a tener ciertos factores como el incremento en la glucemia, o sea, al revés que el descenso de la glucemia estimula la síntesis de hormona de crecimiento y el incremento la inhibe. Después vamos a ver que el incremento de ácidos grasos libres en sangre también va a inhibir, o sea, las dietas con alta cantidad de ácidos grasos. Después el envejecimiento, a medida que envejecemos se observa que la hormona de crecimiento va decayendo. La obesidad también inhibe
a la síntesis de hormona de crecimiento, vamos a crecer menos si estamos obesos. Después, los tratamientos con hormona de crecimiento exógena, esto lo que va a producir va a tener el efecto de la hormona de crecimiento, pero el eje hipotálamo hipofisario, o sea, va a hacer que produzca menos de la hormona de crecimiento endógena. Las somatomedinas también tener un efecto de retroalimentación negativa sobre la síntesis de hormona de crecimiento. Y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que también se llama somatostatina. Bueno, aquí podemos ver los pulsos de hormona de crecimiento en el periodo de un día, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde hasta otra vez las 8 de la mañana. Y lo que se observa es que en las primeras horas de sueño profundo hay varios picos de síntesis de hormona de crecimiento. En aquellas situaciones en las que se estimula la secreción de hormona de crecimiento, lo que se va a producir es un aumento en la frecuencia más que un aumento en la amplitud de los pulsos. Entonces, es muy importante que dormamos bien para poder crecer. También es importante hacer ejercicio, ya que el ejercicio genera picos de hormona de crecimiento y de esta manera van a estimular el crecimiento. Y la hormona grelina es otra hormona que participa estimulando la síntesis de hormona de crecimiento, que es una hormona peptídica que está compuesta por 28 aminoácidos y que produce un aumento importante de la secreción de la hormona de crecimiento. Esta grelina es de tipo orexigénica, eso quiere decir que va a estimular el hambre, el apetito, y va a contribuir tanto a la regulación de la masa corporal como del crecimiento lineal o estatura. Esta se va a liberar en general en respuesta al ayuno, en células endocrinas de la mucosa del fundus gástrico y también en células endocrinas dispersas por todo el tracto digestivo y en el núcleo arcuato del hipotálamo. ¿Cómo está controlada la síntesis de hormona de crecimiento? Habíamos nombrado estos factores, pero principalmente va a haber dos hormonas que son de tipo hipotalámico que van a desencadenar la liberación o van a inhibir la liberación de la hormona de crecimiento. A nivel del hipotálamo vamos a tener una región llamada región periventricular, en donde se va a sintetizar una hormona que es inhibidora de la hormona de crecimiento, que se llama somatostatina, que consta de 14 aminoácidos, y a nivel del núcleo arcuato del hipotálamo se va a sintetizar la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que tiene 43 aminoácidos. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento va a ser volcada hacia los vasos porta hipotálamo hipofisario y va a llegar a la adenohipófisis hacia las células somatotropas, en donde va a estimular la síntesis de la hormona de crecimiento. Cuando llega la hormona liberadora de la hormona de crecimiento a su receptor, que se va a encontrar en la superficie de las células somatotropas, este receptor de superficie va a estar unido a una proteína G estimuladora que es capaz de activar a la adenilato ciclasa para que se produzca el AMP cíclico, un aumento del AMP cíclico, que a su vez va a fosforilar a la proteína quinasa A, que va a activar a los canales de calcio para que se abran y haya un aumento en el calcio intracelular. Este aumento del calcio intracelular va a generar que se fusionen los gránulos secretorios llenos de hormona de crecimiento y que se liberen al torrente sanguíneo. La hormona que inhibe la liberación de la hormona de crecimiento, que es la somatostatina, que se producía en las células de la región periventricular, va a ser volcada hacia los vasos porta hipotálamo hipofisarios, va a llegar a las células somatotropas y lo que va a hacer es inhibirlas, se va a inhibir la secreción de hormona de crecimiento por medio de la unión a receptores de membrana en superficie que van a estar unidos a proteína G de tipo inhibidores. ¿Sí? La hormona liberadora de la hormona de crecimiento se unía a receptores que estaban unidos a proteína G de tipo estimuladores. En cambio, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento se une a receptores que están unidos a proteína G de tipo inhibidores. Por lo tanto, estos inhiben a la adenilato ciclasa y no se produce el aumento del AMP cíclico que genera
en la cascada de señales que luego va a generar el aumento del calcio intracelular y la fusión de las vesículas de los gránulos secretores para liberar la hormona de crecimiento. Bueno, por otro lado habíamos dicho que la hormona de crecimiento también actuaba de forma indirecta, o sea, tenía algunas funciones que no las producía de forma directa, sino que lo hacía a través de la síntesis de las somatomedinas, de las cuales la principal es la IGF-1, y que esta hormona, la IGF-1, se sintetizaba principalmente por el hígado, pero también por otras células diana, y esta hormona llamada IGF-1 va a tener también un control sobre la síntesis de la hormona de crecimiento, produciendo una retroalimentación negativa. O sea, lo que va a producir es la inhibición a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo de la síntesis de cada una de las hormonas. O sea, a nivel del hipotálamo va a inhibir la síntesis de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y a nivel de la hipófisis va a inhibir la síntesis de hormona de crecimiento. Por otro lado, la misma hormona de crecimiento va a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis, o sea, va a ser un loop corto donde se va a autoinhibir de forma parácrina. Por otro lado, las IGF-1 también van a tener un efecto estimulando a la región periventricular donde se sintetizaban las hormonas inhibidoras de la secreción de la hormona de crecimiento, o sea, estimulando la síntesis de somatostatina, que a su vez esta somatostatina inhibía en la glándula hipófisis a las células somatotropas para que no se genere hormona de crecimiento. Uno de los estímulos que producía el aumento de la síntesis de la hormona de crecimiento era la disminución de la glucemia. O sea, cuando se produce una hipoglucemia, que puede estar, por ejemplo, en un ayuno, esto va a producir que se libere la hormona liberadora, hormona de crecimiento a nivel del hipotálamo, que va a ir por los vasos portales hacia la adenohipófisis, a las células somatotropas, para producir un aumento de la hormona, de la secreción de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento luego, en sus células diana o blanco, como por ejemplo el hígado, va a estimular que se produzca la glucogenólisis, el clivaje del glucógeno en glucosa, ¿sí? Y el aumento de la glucemia. O sea, una vez que se comienza a producir glucosa por la glucogenólisis, también se va a producir por el aumento de la gluconeogénesis. O sea, por un lado se va a clivar el glucógeno, o sea, se va a hidrolizar el glucógeno en glucosa, y por el otro lado se va a producir gluconeogénesis, o sea, síntesis de nuevo de glucosa, que van a generar un aumento en la glucemia. Ahora, cuando este aumento de la glucemia sea lo suficientemente alto, se genera una hiperglucemia, va a generar un efecto inhibidor, la hiperglucemia, sobre el hipotálamo, inhibiendo la liberación de la hormona liberadora de hormona de crecimiento. La hiperglucemia, por otro lado, va a estimular a la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, o sea, la somatostatina. Y la somatostatina va a producir una inhibición de la secreción de hormona de crecimiento por la adenohipófisis. Esta disminución de la síntesis de hormona de crecimiento va a llevar a que también disminuya la glucogenólisis y la gluconeogénesis, por lo cual va a haber una disminución de la glucemia sanguínea por debajo de los valores normales, y cuando continúe disminuyendo el nivel de glucosa se va a generar una hipoglucemia que también va a producir, por retroalimentación negativa, una inhibición de la somatostatina. Bueno, así se produce todo el ciclo de control de la glucemia por medio de la hormona de crecimiento. Normalmente estamos acostumbrados que el control de la glucemia lo va a hacer la hormona insulina y el glucagón, pero la hormona de crecimiento tiene efectos en el metabolismo de los hidratos de carbono también. El núcleo hipotalámico, que induce la secreción de hormona liberadora de la hormona de crecimiento, es el núcleo ventromedial, que está en la misma región del hipotálamo, que es sensible a la concentración sanguínea de glucosa, que provoca entonces la saciedad cuando tenemos una hiperglucemia y el hambre cuando tenemos una hipoglucemia. Una hipoglucemia va a generar hambre. Entonces, las mismas señales que modifican el instinto por el que una persona se alimenta también van a afectar a la secreción de hormona de crecimiento. Sin embargo, el principal control a largo plazo
de la secreción de la hormona de crecimiento va a ser el estado de nutrición de los tejidos, en especial el de la nutrición proteica. Entonces, una deficiencia nutricional o una necesidad excesiva de proteínas celulares por los tejidos, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio o cuando hay un agotamiento de los depósitos de los nutrientes de los músculos, esto va a aumentar la secreción de hormona de crecimiento. Y a su vez, el aumento de la secreción de hormona de crecimiento va a estimular la síntesis de más proteínas y va a conservar las que ya están previamente en las células. El crecimiento no solamente va a ser regulado por la hormona de crecimiento, sino que hay muchas otras hormonas que participan en esta regulación. Por ejemplo, las hormonas tiroides van a tener un efecto importante en los primeros años de edad, van a estar relacionadas con el desarrollo del sistema nervioso central y del crecimiento. En el caso de que haya una deficiencia grave de hormonas tiroides, al comienzo de la vida se va a producir enanismo y discapacidad intelectual, como por ejemplo el cretinismo, que es una enfermedad que produce esta discapacidad intelectual. Y en niños con un funcionamiento tiroideo normal al nacer, pero que aparece el hipotiroidismo en cualquier momento, antes de que se produzca la fusión de la epífisis con la diáfisis, va a haber un retraso en el crecimiento, que puede ser compensado luego con administración de T4 o T3. Es lo que vamos a llamar un crecimiento compensatorio. También tenemos el efecto de los andrógenos y los estrógenos que van a participar en el desarrollo de los órganos masculinos y femeninos secundarios. Estos andrógenos y estos estrógenos se dan principalmente en la etapa prepuberal. Este aumento se da en esas edades y lo que se va a producir es que cuando hay un exceso de andrógenos o de estrógenos, es que se va a acelerar el crecimiento óseo, pero también vamos a observar una disminución en la estatura, porque al haber exceso de estrógenos y andrógenos, también se va a estimular más rápidamente el cierre epifisario de los huesos largos. Y de esta manera vamos a quedar un poquito más bajos de lo normal, o un poco más bajos de lo normal. Otros factores que están relacionados con el crecimiento son, como dije, las somatomedinas. Se va a ver que principalmente a edades de los 10 a 12 años, o sea, en la edad puberal, va a ser la cantidad máxima de somatomedinas y va a coincidir con también el pico de crecimiento. O sea que cuando se da el pico de crecimiento en la edad de 10 a 12 años, se ve también el pico hormonal de la IGF-1. Otra hormona que participa en el crecimiento es la insulina, o sea que con la insulina comparten muchas cosas en común, pero principalmente las dos hormonas, tanto la hormona de crecimiento como la insulina, aumentan la síntesis de proteínas. Las dos generan el mismo efecto a nivel de la síntesis de proteínas, solo que la insulina y la hormona de crecimiento aumentan la captación de distintos aminoácidos. En un experimento que se hizo en ratas y ratones, en distintos animales se ha hecho este experimento, se vio que cuando se extirpa el páncreas y la hipófisis, luego de unos días de crecimiento, luego se administra hormona de crecimiento y no se ve un aumento grande en el peso, en el tamaño, pero cuando yo administro luego insulina, o sea que tengo la presencia de hormona de crecimiento y de insulina, veo que el aumento de peso de las ratas y los ratones es mucho mayor que el que tenía cuando tenía la hormona de crecimiento sola. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Experimentalmente, ¿no? Es un experimento que aparentemente la hormona de crecimiento requiere de la presencia de la insulina para generar su efecto sobre el crecimiento y sobre el aumento del peso corporal. Entonces, la combinación de insulina y hormona de crecimiento van a operar de manera sinérgica en la promoción del crecimiento y cada una va a cumplir una función especial que sea diferente de la otra.
La necesidad de las dos hormonas va a poder explicarse porque, como les había dicho, cada una de ellas producía un aumento en la captación de aminoácidos, pero distintos tipos de aminoácidos. Bueno, también hay otras hormonas que son los glucocorticoides. O sea, los glucocorticoides son conocidos por sus efectos en la inhibición del crecimiento en niños. O sea que cuando tenemos un tratamiento prolongado con glucocorticoides, por ejemplo para el asma, para alergia, esto puede producir una inhibición en el crecimiento, en la talla también. Lo vamos a observar en la talla de los niños. El exceso de glucocorticoides en los adultos no va a cambiar el tamaño, o sea, no va a afectar al crecimiento, pero va a producir deterioro en el anabolismo tisular, que se va a manifestar como, por ejemplo, el desgaste de algunos tejidos, como el hueso, el músculo y el tejido conjuntivo subcutáneo. Y esto va a producir osteoporosis, debilidad muscular, hematomas, entre otras manifestaciones. Así como veíamos que el crecimiento está afectado por distintos tipos de hormonas, que no solamente participa la hormona de crecimiento, también vamos a ver que el manejo del metabolismo de los lípidos está regulado por varias hormonas. La hormona de crecimiento estimula la hormona que se llama lipasa sensible a hormonas, que está en los adipocitos, produciendo la lipólisis y el aumento de ácidos grasos libres. Y de esta manera va a fomentar el uso de los ácidos grasos y la conservación de los hidratos de carbono. Así como la hormona de crecimiento estimula la lipasa sensible a hormonas, también lo va a hacer la adrenalina y la noradrenalina, que generalmente van a estar aumentadas durante el ejercicio. Y después también tenemos la corticotrofina, o sea, los glucocorticoides, que también van a estar aumentados, por ejemplo, en el estrés. Estos dos tipos de hormonas, catecolaminas y los glucocorticoides, van a producir la estimulación de la lipasa sensible a hormonas de los adipocitos. De esta manera, ¿qué hacen? Hacen que los triglicéridos se hidrolicen y liberen, digamos, se suelten los ácidos grasos de la molécula de glicerol y sean liberados al torrente sanguíneo. Entonces hay un aumento de los ácidos grasos libres. Esto es lo que se llama la lipólisis. La única hormona que se opone que inhibe a la lipasa sensible a hormonas va a ser la insulina. Y tienen efectos opuestos, tanto la insulina respecto de todas las demás hormonas. Ahora, ¿qué sucede cuando hay anomalías en la secreción de la hormona de crecimiento? Se van a producir distintos tipos de patologías. Por un lado, por el déficit de hormona de crecimiento vamos a tener el enanismo, ¿sí? Que hay distintos tipos de enanismo. Y por el exceso de hormona de crecimiento vamos a tener el gigantismo o la acromegalia. El gigantismo lo vamos a tener cuando haya un aumento de la hormona de crecimiento antes de que se produzca el cierre de la epífisis con la diáfisis en los huesos. En ese momento, o sea, antes de la adolescencia, o por la adolescencia más o menos, bueno, eso va a variar, depende de las personas, cuánto tarden en madurar las distintas personas. Si se produce un exceso antes del cierre epifisario, vamos a tener personas muy altas, ¿sí? Porque el crecimiento va a ser proporcional, pero generalmente van a crecer todos los órganos en proporción. Luego de que se cierra la epífisis con la diáfisis, ahora el crecimiento no se va a dar más en los huesos largos y se va a empezar a dar en los otros huesos que siguen creciendo, como los huesos membranosos. Y vamos a tener una patología llamada acromegalia. Dentro de los tipos de enanismo hay 13 tipos de enanismo conocidos. Uno que es por panhipopituitarismo, quiere decir que afecta la secreción de la adenohipófisis, pero afecta a todas las hormonas de la adenohipófisis, ¿sí? Después tenemos otro enanismo que se va a producir por la deficiencia aislada de la hormona de crecimiento. Esto va a ser en 1/3 de los casos. El panhipopituitarismo se va a producir en la mayor parte de los casos. Y después tenemos una tercera causa de enanismo que no sería por el déficit de la hormona de crecimiento, sino por el déficit de las
somatomedinas, ¿sí? Una mutación que produce el déficit de las somatomedinas de tipo funcional. ¿Cómo se van a tratar estos tipos de enanismo? Bueno, es importante diagnosticarlo de forma temprana, por eso es importante ir monitoreando la curva de crecimiento de los niños. Y se pueden tratar con hormona de crecimiento, que actualmente vamos a ver que hay de tipo recombinante. Una hormona de crecimiento de tipo humana, que se va a sintetizar en forma recombinante. Para el tercer caso de enanismo, que es por el déficit de somatomedinas, lo que va a haber que administrar van a ser las somatomedinas, ¿no? En este caso va a ser resistente a la administración de hormona de crecimiento, este tipo de enanismo. Como les había contado, actualmente se produce hormona de crecimiento en forma recombinante y en Argentina hay un grupo de investigadores, justamente de CONICET, que han desarrollado una patente para producir hormona de crecimiento en bovinos genéticamente modificados o transgénicos. Esto va a permitir que se produzca hormona de crecimiento en la leche de las vacas, lo cual permitiría el abastecimiento de la demanda del mercado latinoamericano. Bueno, en la enfermedad del gigantismo, lo que vamos a observar, como les dije, es un aumento de la hormona de crecimiento, pero a edades tempranas antes de que se produzca el cierre de la epífisis con la diáfisis. Y esto va a producir personas muy altas, que pueden ser de hasta 2,5 metros alrededor. Generalmente, las personas con gigantismo van a tener muchos eventos de hiperglucemia y van a terminar por agotar a las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, y esto va a tender a producir diabetes. Generalmente, como el gigantismo se produce por un tumor, el único tratamiento que hay es la microcirugía o la radiación de la glándula hipófisis. Bueno, en la acromegalia, como les había dicho antes, se produce el exceso de hormona de crecimiento, pero luego de que se produjo el cierre de la epífisis con la diáfisis en los huesos largos. Entonces, el crecimiento se va a dar en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en los huesos y partes blandas de la cabeza, las manos, los pies y en otros órganos. Vamos a ver que, por ejemplo, tienen pies muy grandes, tienen la frente mucho más adelantada, porque se va agrandando esta parte de la cabeza. También el maxilar inferior se va a agrandar y las manos también van a ser más grandes. Se van a producir lesiones vertebrales, va a aparecer una joroba que se llama cifosis, y vamos a tener macroglossia, o sea, una lengua grande, hígado grande, y los riñones también van a aumentar de tamaño. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo está relacionada la hormona de crecimiento y el envejecimiento. Lo que se ha observado es que a medida que vamos envejeciendo, la hormona de crecimiento va disminuyendo. Entonces, el envejecimiento parece ser el resultado, sobre todo, de un menor depósito de proteínas en casi todos los tejidos del organismo, de un mayor almacenamiento de la grasa en lugar de las proteínas. Estos efectos físicos y fisiológicos van a consistir en tener una piel más arrugada, un deterioro del funcionamiento de muchos órganos y la pérdida de masa y de la fuerza muscular, así como de la vitalidad, la energía. En algunos estudios lo que se observó es que cuando a las personas de mayor edad se las trata con hormona de crecimiento, esto produce un aumento de los depósitos de proteínas en el organismo y especialmente en los músculos. También produce una disminución de los depósitos de grasa y una sensación de mayor energía. Entonces, la administración de un suplemento de hormona de crecimiento o de somatomedina IGF-1 en adultos que sean fisiológicamente normales podría revertir algunos de los efectos del envejecimiento, como por ejemplo la pérdida de masa muscular y el balance negativo de nitrógeno y la osteoporosis. Pero, así como hay efectos virtuosos de la hormona de crecimiento, también hay efectos adversos que no son deseables en las personas de edad avanzada, principalmente como la resistencia a la insulina y la diabetes, un aumento del edema y el síndrome del túnel carpiano
y artralgias o dolores particulares. Estos también se han observado. Y también se ha observado problemas en el hígado, así como hígado graso. Bueno, hay muchos famosos que podemos saber, conocer, que se han relacionado en su vida con la hormona de crecimiento. Por ejemplo, Messi, lo conocemos porque tuvo en su momento un tamaño, una altura menor a la que era la conveniente para poder jugar de manera profesional, por lo cual estuvo por años administrándose inyecciones de hormona de crecimiento para conseguir un tamaño para poder seguir siendo un futbolista profesional. Tenemos a este actor de Game of Thrones, bastante conocido, que también sufre de naní y de agromegalia, y al actor Sylvester Stallone, que para hacer sus últimas películas, donde se mostraba como el superhéroe musculoso que todos conocemos, que puede luchar contra todos, lleno de esos músculos, lo que tuvo que hacer es tratarse con hormona de crecimiento para conseguir esta masa muscular a esa edad, porque realmente la naturaleza, cuando llegamos a cierta edad, es bastante difícil mantener los músculos en ese tipo de desarrollo, en ese tipo de volumen. Bueno, entonces el uso de la hormona de crecimiento puede ser de forma legal, como en estos casos, pero también puede ser de forma ilegal, como lo que se produce con el doping en los deportes. Se conoce como una de las formas de estimular justamente el rendimiento en los deportes, ¿sí? O sea, produce un efecto anabólico, lipolítico y potenciador de la recuperación luego del ejercicio. Entonces, la hormona de crecimiento está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, al igual que los esteroides anabólicos. Bueno, aquí este es un gráfico donde vemos un resumen de todas las acciones que ya nombré de la hormona de crecimiento. Y vamos a hablar sobre la actividad que ustedes tienen que hacer en el seminario. La actividad número 1 es esta. La actividad dice: un grupo de científicos está desarrollando un medicamento para adelgazar. Su efecto va a ser similar al de la hormona de crecimiento en su acción directa sobre el tejido adiposo. Explicar por qué se puede producir un efecto adelgazante y por qué estaría contraindicada en una persona diabética. Bueno, a partir de todo lo que hablamos, creo que ustedes van a poder elaborar una respuesta. Nos vemos en la tercera parte del seminario de sistema endocrino y metabólico. Adiós.